Buenos días a todo el mundo y gracias por la asistencia a este webinar en el que vamos a debatir sobre las claves del éxito para la preparación de propuestas ganadoras en proyectos consorciados de CDTI. La jornada, la sesión de hoy, la vamos a dividir en tres grandes bloques. El primero, liderado por FI Group, donde haremos una breve introducción sobre el estado actual de los fondos, los tips principales que hemos vivido en 2021 y después haremos un foco específico en qué se entiende por un proyecto ganador. En segundo bloque nos acompañará con nosotros Pilar de CDTI, que nos contará más acerca de la convocatoria Misiones 2021 y alguna novedad sobre la nueva convocatoria del 2022. Y finalmente, José Manuel de Ajusa nos explicará su experiencia en convocatorias consorciadas de CDTI, en este caso del Programa Tecnológico de Automoción. Antes de empezar, quería agradecer a los ponentes que me acompañan hoy mismo y pasaré a presentarlos para que los conozcáis un poquito más. Con nosotros estará Pilar González Gotor, que es licenciada en Ciencias Físicas, especialidad en Astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente Pilar es la jefa del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial de CDTI. Desde 2017, Pilar está trabajando en CDTI, donde ha ocupado otros cargos en programas tanto nacionales como internacionales, como el Horizonte 2020 y la Agencia Espacial Europea. Por otro lado, nos acompaña José Manuel Gregorio Sánchez, que es el director de Tecnologías de Hidrógeno en Ajusa. José Manuel es formado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia y su trayectoria profesional en Ajusa en los últimos 29 años ha sido principalmente en responsabilidades en I+D y primero en productos de motor de combustión, juntas, tanques hidráulicos, árboles de levas, desarrollando también sus procesos de fabricación. Desde 2008 se ha dedicado a la I+D en pilas de combustible de hidrógeno tipo PEM. Con todo ello, pues agradecer a los ponentes que tenemos actualmente, a día de hoy, y empezamos el webinar. Primero de todo, queríamos explicaros cuál es la novedad, ¿no? La novedad o el estado actual de los fondos de recuperación, el mecanismo de recuperación y resiliencia, que como ya sabéis ha dado mucho de hablar y actualmente ya estamos en 2022, ejecutado ya uno de los 3 años para la asignación de estos fondos, uno de los 6 años para la ejecución de los proyectos que van a ser financiados por estos fondos. Lo que queríamos comentar principalmente es la estructuración de estos fondos de manera muy ágil y después ya entraremos en la parte de qué entendemos por un proyecto ganador. Simplemente entender que la estructuración de los fondos se ha estructurado en 5 grandes palancas. Primero, en convocatorias recurrentes que se han visto vitaminadas, por lo tanto, hemos visto cómo han ampliado el alcance de potenciales beneficiarios al tener mayor dotación presupuestaria a estas convocatorias. Convocatorias que han tenido un mejor tipo de financiación, pero que ya eran recurrentes, conocidas. En segundo término, tenemos las nuevas convocatorias que han surgido de las famosas manifestaciones de interés, del propio plan de España Puede o en el presupuestos generales del Estado del 2022 ya nos han dibujado qué programas dispondremos durante toda esta anualidad. En tercer lugar, tenemos los famosos PERTEs, que ya sabéis que se han anunciado varios de ellos, incluso se han publicado bases reguladoras y estamos a expensas de las convocatorias de los mismos. Finalmente, y si ya nos vamos al ámbito más europeo, nos tenemos que acordar que sigue habiendo programas europeos como las propias convocatorias del nuevo Horizon Europe, el nuevo programa marco europeo, y los famosos IPCIs, que son los proyectos transfronterizos a nivel comunitario. Actualmente tenemos vigente el de hidrógeno del 2021, se publicará el de hidrógeno del 2022 y después durante el 2021 hemos visto nacer los IPCIs de microelectrónica y de computación en la nube. Entrando ya de lleno en por lo que estamos hoy aquí, en la parte de cómo conseguir una memoria, un expediente, un proyecto ganador, un proyecto consorciado ganador, queríamos hacer un primer punto de situación entendiendo qué es un proyecto y cómo esta tipología de proyectos se deben estructurar para poder ser validados por los organismos públicos competentes. Nosotros lo dividimos en 4 grandes bloques.
que es la disrupción del proyecto, la estructuración y capacidades del mismo, la parte de cómo me relaciono con mi ecosistema y cómo coopero con él, y finalmente qué impacto esperamos en esta tipología de proyectos. Si vamos desgranando cada uno de estos bloques, empezaremos por el bloque 1 de disrupción del proyecto. En la disrupción del proyecto debemos tener muy claro 3 aspectos. Estamos buscando proyectos transformadores. El nivel de disrupción, de transformación del proyecto es muy importante y sobre todo ser capaz de identificar qué grado de madurez tecnológica dispone mi proyecto. En términos de financiación, deberíamos ser capaces de identificar en qué TRL está ubicado mi proyecto. Por otro lado, tenemos que tener un objetivo claro del proyecto, un objetivo bien definido. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué estamos planteando diferente a lo ya existente? Y, sobre todo, ¿qué motivación tenemos? El por qué antes nadie se ha planteado realizar este tipo de proyecto. Finalmente, dentro de la propia motivación, tenemos que entender el para qué llevamos o para qué queremos llevar a cabo este proyecto. Es decir, cuál es esa motivación intrínseca dentro de la compañía o dentro de esta agrupación empresarial que me hace llevar a cabo este proyecto cuando antes con anterioridad no nos lo habíamos planteado. En un segundo bloque hablaremos o deberíamos hablar de la estructuración y capacidades tanto del consorcio, tanto del proyecto como de la empresa individual. En este punto hablaremos tanto de la parte de planificación. Se tiene que definir minuciosamente un plan de trabajo con sus paquetes de trabajo, con sus tareas, con qué roles son necesarios para llevar a cabo ese paquete de trabajo y sobre todo también qué recursos son necesarios, tanto a nivel económicos, a nivel del equipo que debe llevar a cabo este paquete de trabajo en concreto. Finalmente, dentro de la parte de planificación, es importante tener muy claro cuál es el alcance temporal, cuáles son los hitos clave de este proyecto y qué entregables vamos a tener que trabajar para dar continuidad y un buen seguimiento a este proyecto. Adicionalmente, algo muy importante es la capacidad de anticipación, es decir, qué planes de contingencia debemos activar en caso que la planificación estimada dentro de una solicitud de un proyecto no se adecue a la ejecución posterior. Tenemos que tener esos planes de contingencia y sobre todo siempre anticiparnos lo máximo posible a los mismos. En segundo bloque, dentro de la parte de estructuración, está la parte de capacidades. Y aquí hablaremos o deberíamos ser capaces de solventar las dos grandes vertientes a nivel capacidad. Por un lado, la solvencia financiera, que es aquella que nos garantice la ejecución del proyecto en niveles económicos, y por otro lado, la capacidad técnica. ¿Qué entendemos por capacidad técnica? Entendemos ese track record, tanto el consorcio como las empresas que forman parte de esta agrupación, por el equipo que tienen, por las instalaciones, por las ciertas alianzas estratégicas que puedan tener, otros proyectos exitosos que hayan tenido con la administración o en esa tipología de tecnologías y sobre todo el deseo de estas empresas de innovar. Estamos hablando, como hemos dicho en el primer bloque, de proyectos transformadores. En este punto de capacidades también tendríamos que tener en cuenta una evaluación de riesgos para poder definir el plan de contingencia que habíamos comentado dentro del apartado de planificación. Si nos vamos al tercer bloque, hablamos de la parte cooperación y sabéis, conocéis desde este pasado 2020, no, desde el 2020 cuando se empezó a estructurar el plan de recuperación, que la cooperación cada vez más está cogiendo una fuerza más relevante, tanto en cooperar con empresas del propio tejido empresarial como la colaboración público-privada en estas grandes iniciativas. Por lo tanto, uno de los bloques más importantes también será el cómo coopero con mi ecosistema, principalmente conociendo cómo voy a estructurar la mejor agrupación posible para la ejecución del proyecto. Y aquí nos debemos de plantear cuál es la necesidad de otros socios en el proyecto. Es decir, yo como empresa no tengo que tener todas las capacidades para poder ejecutar el proyecto, pero sí que me debo aliar con aquellos que son los mejores o entendemos que son los mejores para poder tener un proyecto exitoso.
Y dentro de estos socios tenemos que identificar su rol, qué valor va a aportar cada uno de ellos, de qué tipo deberían ser. Estamos hablando de un centro tecnológico, estamos hablando de una pyme, estamos hablando de una gran empresa. Al final es la definición de la mejor estructura de esta agrupación para llevar a cabo este proyecto y sus tareas técnicas. Importante, como habíamos dicho, cada vez más la integración de la pyme. Tenemos que incorporar a nuestras pymes en estos consorcios. Al final tenemos pymes de un valor tecnológico o de una disrupción en sus tecnologías muy focalizadas y hay que aprovecharlas para hacerlas partícipes de estas grandes iniciativas transformadoras. Y finalmente, como comentábamos, cada vez más se está fomentando, se pretende fomentar la colaboración público-privada. ¿Y qué entendemos por esa colaboración público-privada? Entendemos la necesidad de integrar dentro de estos proyectos a centros tecnológicos, centros de innovación, universidades, hospitales, si hablamos en la parte más de salud, para que realmente exista esta transferencia tecnológica del ámbito público al tejido empresarial privado. Finalmente, el cuarto bloque que entendemos que es más relevante y que debemos hacer un énfasis especial es la parte del impacto. Como habíamos comentado inicialmente, hablábamos de la disrupción y transformación de un proyecto y nos planteamos para qué vamos a hacer este proyecto. Pues uno de los grandes objetivos dentro de todos los proyectos consorciados y de las agrupaciones, sobre todo, es valorar qué impacto tienen estos proyectos dentro del tejido empresarial, la economía, la sociedad. Y para ello tenemos que valorar diferentes tipos de impacto. Tenemos que valorar la parte de creación de ocupación directa gracias al proyecto que estamos ejecutando, indirecta derivada de potenciales otros proyectos o la dinamización del ecosistema local gracias a la ejecución de este proyecto y sobre todo velar por esa igualdad de género, uno de los pilares del plan de recuperación. Por otro lado, uno de los impactos que más se tiene que tener en cuenta es la cohesión territorial. En esta cohesión territorial, lo que estamos buscando es la localización de actividades en el territorio. Si hablamos de proyectos consorciados, de CEDETI, lo que estamos buscando es esa localización de I+D dentro del territorio español. Es decir, atraer estos proyectos disruptivos y transformadores al tejido empresarial español. Si habláramos de la parte de inversiones, sería la parte de atraer nuevas inversiones o incluso inversiones derivadas de estos proyectos de investigación y desarrollo o futuribles nuevos proyectos de la evolución del mismo. También tenemos que tener en cuenta qué impacto tenemos en la dinamización del tejido. Hablábamos de localización hace un instante, pues tenemos que ver cómo somos capaces de dinamizar los proveedores en la zona que yo me ubico o en la zona que se ubica el proyecto consorciado y qué impacto puede llegar a tener en esas empresas del territorio la localización de estos proyectos de investigación y desarrollo. En cuarto lugar, tenemos que tener en cuenta la parte de sostenibilidad, el impacto medioambiental, la economía circular, la descarbonización de nuestra industria. Todo ello se tiene que ver reflejado en nuestras propuestas y cada vez más con el nuevo reglamento o la nueva defensa que hay que realizar sobre el DNSH, que al final justamente es evitar estos impactos medioambientales. Lo que estamos buscando son proyectos que sean sostenibles. Por lo tanto, es muy importante valorar tanto la parte medioambiental, circularidad, descarbonización de la industria. Finalmente, y uno de los impactos también más relevantes, es la mejora sectorial. ¿Y qué entendemos por mejora sectorial? Mejora sectorial entendemos el salto cualitativo y cuantitativo que puede ofrecer la ejecución de este proyecto al sector específico al cual se dirige. Al final, también dentro de esta mejora sectorial, lo que tenemos que entender, y estamos hablando de proyectos transformadores, es que no estamos buscando proyectos o políticas continuistas, buscamos esa disrupción. Por lo tanto, tenemos que buscar este impacto
que nos vaya a generar una mayor competitividad con los países miembros de la Unión Europea. Dicho un poco todo, creo que es importante tener en cuenta estos 4 bloques a la hora de plantearnos cuál va a ser la estructura o la mejor estructura de un proyecto ganador. Si soy capaz de cumplir con estos 4 bloques, seré capaz de obtener un proyecto que será ganador. Y nosotros entendemos que un proyecto ganador siempre va a recibir financiación. En la primera ventana de oportunidad, en la segunda, pero si realmente cumplimos con cada uno de estos bloques y los subapartados que hemos ido comentando, entendemos que el proyecto es suficientemente competitivo como para después poder optar a esta financiación pública. Acabado este primer bloque, en el cual queríamos hacer una primera foto de cuál es la estructura de esta tipología de proyectos que entendemos que debe cumplir para poder optar a este tipo de financiación y poder considerar ganador, daré paso al primer ponente de la mañana de hoy, que es Pilar. Pilar, como decía, es la jefa del departamento de CEDETI y nos va a explicar cómo ha ido la convocatoria Misiones 2021, que hemos visto en la misma. Nos explicará también un poco de números respecto a qué misiones han sido las más beneficiadas. Sobre todo nos intentará dar qué evalúa CEDETI en este tipo de convocatorias para darnos esos tips principales. Y finalmente, en un segundo bloque, nos explicará qué se espera durante este 2022 en la nueva convocatoria de misiones. Muchas gracias, Pilar, por tu participación. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, a pesar de que la jornada estaba orientada un poco a que habláramos sin soporte, entiendo que para dar números y para dar ciertas ideas es más fácil que tengáis un poco las cosas escritas en una presentación. Lo que voy a hacer es que os voy a contar la convocatoria de misiones de 2021 con la idea de que os sirva de apoyo para poder hacer un buen proyecto para 2022. ¿Vale? Siempre sabiendo que las convocatorias se revisan todos los años y más en este caso, en el de misiones, en el que las misiones cambian de un año a otro, ¿vale? Pero os sirve de apoyo porque básicamente las claves para participar en la convocatoria de 2022 serán las mismas o muy parecidas que las que os voy a dar yo de cómo fue la convocatoria de 2021. Pero quiero decir esto antes de empezar a contaros cosas. Siempre cuando se publica una convocatoria, una de las cosas principales que hay que hacer es leerse con detalle la convocatoria, porque hay que conocer los detalles de lo que pone. A veces se cometen errores que son errores tontos por no haber leído bien el texto de la convocatoria, porque todo está escrito en la convocatoria, ¿vale? Entonces, sin más, voy a empezar a contaros lo que tengo. Perdonadme por... Pilar, no se te está escuchando ahora. Perdón, que se me ha debido bloquear el micrófono. Bueno, lo que decía es que esto es una breve introducción simplemente para que yo creo que nos conocéis todos, pero bueno, para que sepáis lo que hacemos en el CEDETI. En el CEDETI hacemos todas las actividades desde el asesoramiento cuando una empresa tiene una idea, normalmente empresas, ¿vale? Hasta la concesión de la ayuda, la evaluación de la ayuda, la concesión, el seguimiento, hasta certificación del proyecto. Es decir, tenemos toda la cadena de valor y eso nos asegura que todos los proyectos se evalúan por igual, todos los proyectos se certifican por igual y que tenemos un estándar, digamos, de calidad que es el que nosotros yo creo que nos orgullecemos de tener. Y también ayudamos a las empresas a internacionalizar cuando es lo que quiere la empresa. Pero toda nuestra actividad, la base de toda nuestra actividad son las ayudas
a la investigación, desarrollo y a la innovación. Voy a ver si con la flecha me cambia mejor. Sí. Bueno, esto es un poco simplemente, y antes de ponerme a hablaros de misiones, para que sepáis que tenemos muchos tipos de ayudas, que tenemos ayudas que se adaptan a cualquier tipo de idea que tiene la empresa, dentro de que evidentemente tiene que ser investigación y desarrollo o innovación, y que bueno, que lo suyo es que nos preguntéis. Si tenéis dudas, nos podéis preguntar, porque hay una ayuda que se adapta. Hay convocatorias en concurrencia competitiva, que son subvenciones, que son en la que las empresas compiten unas con otras para optar a esa ayuda, pero hay convocatoria abierta también, ayudas en convocatoria abierta, donde la empresa lo único que tiene que demostrar que lo que hace es I+D para que se le conceda la ayuda. Tienen características distintas, evidentemente, pero bueno, yo creo que es importante que sepáis, y hay incluso ayudas a la innovación, que son a veces ayudas de inversión, ayudas donde no hace falta tanta ruptura con la tecnología que decía antes Gerard, no hace falta demostrar una ruptura con lo que hay ahora mismo en el mercado tan grande, simplemente tiene que ser una innovación con respecto a lo que tenía la empresa anteriormente. Si ahora ya vamos a misiones, perdonadme porque lleva un poco de retardo ahora. Las misiones, como sabéis, están enmarcadas desde el año pasado en el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. Si consigo que me haga caso, sí. En los cuales lo que hizo el CEDETI con los fondos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fue hacer convocatorias en concurrencia competitiva. En este caso, el año pasado convocamos misiones, Neotec, el programa tecnológico aeronáutico, el programa Cervera para centros tecnológicos y el programa tecnológico de automoción sostenible, que después os va a contar su experiencia José Manuel. Yo me voy a centrar en misiones para 2022, pues muchas gracias porque me están ayudando, así va a ir mucho mejor, porque a mí me cuesta, tiene mucho retardo cuando paso la página. El año pasado misiones salió es una convocatoria que tuvo de presupuesto 141,250 millones de euros, de los cuales 31,250 estuvieron reservados para proyectos de salud. Os pongo debajo ese buzón, ese correo, porque en ese correo es donde se pueden responder preguntas asociadas a la convocatoria. Y ese va a servir también para este año, con lo cual lo dejo ahí para que lo podáis utilizar para la convocatoria de este año. Si sigues, gracias. Misiones, siempre distinguimos dos tipos de misiones. Misiones grandes empresas y misiones pymes. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es reservar una parte del presupuesto a las pymes porque entendemos que tienen más dificultad para poder acceder a este tipo de proyectos que son más complicados, porque son proyectos en consorcios y además, bueno, pues tenemos que dejar que las pymes, digamos que disminuimos un poco las exigencias que presentamos en esta convocatoria cuando la misión está formada solo por pymes, ¿vale? Entonces, en misiones grandes empresas, ¿qué tenemos? Un presupuesto entre 5 o 10 millones de euros, son proyectos grandes, mínimo siempre son 175.000 euros y ese mínimo, digamos que os va a servir de poco porque tienen que estar las participaciones, tienen que estar más o menos equilibradas. Si hay una participación dentro del consorcio, que yo creo que esto también lo ha comentado antes Gerard, si hay una participación en el consorcio que se ve que está muy desequilibrada con respecto al resto, esa participación se va a considerar que no tiene sentido como ser un miembro del consorcio, que sería mejor a lo mejor llevar a esa empresa subcontratada, porque a lo mejor su aportación no es suficientemente significativa. Es decir, los consorcios tienen que estar equilibrados, ¿vale? Y todo el mundo tiene que tener una tarea que se considere que justifica su pertenencia al consorcio. Tiene que tener un mínimo de un 60% de investigación industrial, es decir,
son proyectos que tienen que tener una parte de investigación industrial, o sea, de lejana a mercado, muy importante, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Pues para esto lo que hacemos es que pedimos que además vaya subcontratado al menos el 20% del presupuesto a un organismo de investigación. Este organismo de investigación de alguna manera va a avalar que haya investigación industrial en el proyecto, porque nos vamos a apoyar en algo que viene de un organismo de investigación que lo que hacen normalmente es ciencia básica, como mucho ciencia aplicada, ¿vale? Entonces, ¿cómo van a ser estos proyectos? Estos proyectos el año pasado, en 2021, como sabéis, eran plurianuales y tenían que tener para grandes misiones 3 o 4 años de duración, 3 o 4 años naturales. Es decir, comenzaban en la adjudicación y terminaban o bien el 31 de diciembre de 2023 o el 31 de diciembre de 2024. Los consorcios tenían que estar formados por 3 a 8 empresas, con al menos 2 empresas independientes, y siempre tiene que haber al menos una pyme dentro del consorcio. En el caso de las misiones grandes empresas, el líder tiene que ser una gran empresa. Y si vamos a misiones pymes, ¿paso yo? Vale, ahora. Si vamos a misiones pymes, en este caso lo que hacemos, como os decía al principio, es que disminuimos todas las exigencias. Los proyectos disminuye el presupuesto, tienen que ser de 1,5 millones a 3 millones de euros, porque entendemos que las pymes no tienen capacidad para hacer proyectos tan grandes o tienen menor capacidad para hacer proyectos tan grandes. Tienen que tener estos proyectos al menos un 35% de investigación industrial. También exigimos menos investigación, menos lejanías al mercado del proyecto. Y al menos subcontratado, al menos un 15% del presupuesto a un organismo de investigación para avalar esa investigación industrial que tiene el proyecto. En el caso de la duración, también en vez de 3 o 4 años, los proyectos tienen que durar 1 o 2 años. Y los consorcios, en lugar de ser de 3 a 6 empresas, tienen que ser, en lugar de ser de 3 a 8 empresas, como eran grandes misiones, tienen que ser de 3 a 6 empresas, con al menos 2 independientes, eso siempre, y todas ellas tienen que ser pymes. Pero aquí vamos a pedir que lidere una mediana empresa, también porque entendemos que la capacidad que necesita un consorcio de este tipo es para que lo lidere al menos una empresa. Una pequeña empresa quizás tendría más problemas para liderar un consorcio de este tipo. Cuando hablamos de pymes, esto sí lo quiero decir, es la definición de pymes de la Comisión Europea, ¿vale? Es una definición que podéis encontrar en Internet sin problemas, ¿vale? Es la definición estándar. Si seguimos adelante, el año pasado, en 2021, se propusieron 9 misiones. No os voy a decir, no os voy a contar las, digamos, las áreas a las que estaban dirigidas todas estas misiones, porque claro, esto que os he puesto aquí son los grandes títulos. Por debajo hay una serie de áreas en las que se espera ver los proyectos de estas misiones. La primera misión estaba dirigida al sector de la agricultura, es impulsar la agricultura española del siglo XXI, que tiene que ser sostenible, inteligente, eficiente en el consumo de recursos hídricos e insumos agrícolas y adaptada al cambio climático. La segunda, impulsar una energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI. La tercera, impulsar industria española en la revolución industrial del siglo XXI. La cuarta, impulso de la economía circular mediante nuevas tecnologías de reciclado y valorización de residuos de compuestos poliméricos en España. La quinta, impulso de la seguridad de la información, la privacidad y la ciberseguridad de la economía y la sociedad españolas del siglo XXI. La sexta, impulsar un transporte intermodal, sostenible e inteligente. La séptima, impulsar el desarrollo del turismo explotando las posibilidades de la tecnología. La octava, impulsar el avance y la capacitación tecnológica de la industria biofarmacéutica española para fomentar actuaciones de I+D
en el ámbito de las terapias avanzadas, las vacunas y terapias dirigidas. Y la novena, el impulso de la computación de alto rendimiento. Como os decía, hay subáreas dentro de cada una de las 9 misiones que se plantean, que son a las que tendréis que responder en los proyectos. Estas misiones, si os dais cuenta, están muy centradas en 2 temas, que son los temas que son fundamentales para la Unión Europea durante este periodo 21-27, que son la sostenibilidad y el cambio climático, evidentemente, y la digitalización. Entonces, ¿qué pasa? Todas las misiones al final van a tener que responder a los retos que se propone Europa. Seguimos. Os voy a contar un poquito los resultados de la convocatoria. Bueno, primero, la evaluación. ¿Cómo se evalúan estos proyectos? Importante. ¿Qué es lo que es más importante cuando se evalúan estos proyectos? Lo más importante es la valoración de la tecnología e innovación del proyecto. Al final, lo que estamos haciendo aquí en Misiones es una convocatoria para consorcios que lo que hacen es I+D. Y entonces, para nosotros, lo más importante del proyecto es la tecnología que se desarrolla en el proyecto. Y eso es lo que se va a valorar con una mayor puntuación. Ahí tenéis un poco la letra pequeña de cómo se va a valorar, pero esto va a valer 40 puntos sobre los 100 puntos totales. Pero también es muy importante la capacidad del consorcio en relación al proyecto, es decir, cómo va a ser ese consorcio, que ese consorcio esté equilibrado, que la gestión del consorcio sea buena, que las personas que estén en el consorcio, todo esto yo creo que lo ha contado un poco antes Gerard en su introducción, pero es fundamental que ese consorcio, que se dará al evaluador la impresión de que sabemos lo que estamos haciendo, de que vamos a tener la capacidad de gestionar un consorcio complejo, como es un consorcio de 8 participantes, que os diré que ha sido la mayoría de proyectos aprobados, tienen 8 miembros en el consorcio, 8 empresas, y eso es un tema que va a ser fundamental a la hora de poder conseguir el proyecto. Pero como os decía, el proyecto, al final, lo importante y lo que va a leer el evaluador, los evaluadores son personal técnico altamente cualificado y muy especializado en sus áreas. Y lo que le va a gustar es ver I+D en un interesante, un desarrollo tecnológico que sea interesante, que esté bien planteado, que esté claro, que realmente presente una ruptura con lo que hay en el mercado. Eso es lo que va a atraer su lectura, y para ello lo que tenemos es que hacer un desarrollo claro, limpio, fácil de leer y sobre todo que presente una novedad con respecto a lo que hay en el mercado. Y por último también, y no por ello menos importante, hay que hacer se va a valorar el impacto socioeconómico y medioambiental. En este caso, en el caso de los fondos de recuperación y resiliencia, como decía antes Gerard, va a ser muy importante todo lo que es el tema de la sostenibilidad, porque vamos a tener que hacer una declaración asociada al DNSH, al principio de no impacto al medio ambiente, en el que vamos a tener que declarar que nuestro proyecto no va a tener impacto al medio ambiente, pero aquí en la memoria también vais a tener que decir cómo va a contribuir, si es que contribuye, porque habrá algún proyecto que no contribuya, simplemente sea neutral con respecto al impacto medioambiental, pero si no lo es, ¿cómo vamos a contribuir a esa sostenibilidad, a ese impacto medioambiental? Y por otro lado, el impacto socioeconómico, que es cómo va a impactar en la sociedad esa empresa, qué puestos de trabajo vamos a crear, vamos a ir al mercado, qué mercado va a tener ese desarrollo que voy a hacer, cómo va a aumentar la competitividad de mi empresa. Todo eso es lo que hay que discutir en este apartado, así como las medidas de igualdad de género. Y de inclusión, por supuesto, de inclusión social. Si seguimos adelante, os cuento ahora sí los resultados.
Bueno, pues en la convocatoria de 2021 se presentaron 133 propuestas, de las cuales 81 era para grandes misiones y 52 para misiones pymes. En las grandes misiones se presentaron 540 entidades, empresas, y en pymes 233 empresas en total en los consorcios. Y los presupuestos solicitados fue 556,72 millones de euros para grandes empresas y 124,32 para misiones pymes. ¿Y de esto qué pasó? De proyectos aprobados. La siguiente. Paso yo. A ver si lo consigo. Ahora. Con respecto a lo que pasó, bueno, pues misiones grandes empresas, hay 24 proyectos aprobados y 13 proyectos aprobados de misiones PYME. Eso supone que la tasa de aprobados en el caso con respecto a los presentados, en el caso de misiones grandes empresas es de un 30% y es un poco inferior en el caso de misiones PYME, solo un 25%. Aún así, bueno, como veis, hay muchas entidades, 152 entidades dentro de los proyectos, de los 24 proyectos, y 55 dentro de los 13 proyectos de misiones pymes. Al final se adjudicó 121,24 millones de euros de los 141 me parece que había, y los que no se adjudicaron fueron una parte, creo recordar, de la parte reservada a los proyectos de salud. Si seguimos adelante, lo que sí que aquí no tengo ninguna presentación, pero os lo digo de palabra, es que la mayoría del presupuesto y la mayoría de participantes en términos de empresas han sido pymes. Es decir, a pesar que hay más consorcios de grandes empresas que de pymes y la tasa de éxito es mayor en los consorcios de grandes empresas que de pymes, hay una mayoría de pymes que participan en todos los consorcios, entre grandes y pymes, y hay una mayoría de presupuesto que ha ido a parar a manos de pymes. ¿Esto por qué lo digo? Porque animo a las pymes a que se presenten. No es que no tienen barreras especiales para participar en esta convocatoria, ni en ninguna otra. La mayoría del presupuesto del CDTI va a parar siempre a manos de pymes. Con respecto a cuáles han sido las temáticas en las cuales ha habido más éxito, pues por un lado, como veis, lo que está en rojo, lo que he subrayado en rojo es la temática que ha tenido más proyectos adjudicados, tanto en grandes empresas como en pymes. Y veis que hay dos temáticas se alternan para más la primera o la segunda, que son tanto impulsar una energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI, que veis que tiene 9 proyectos en el caso de grandes empresas y 5 en el caso de pymes. Y la segunda gran temática que se alterna, porque es la primera en pymes y la segunda, no, es la segunda en los dos casos. Sí, lo he dicho bien, perdonadme que me estoy haciendo un lío. Es la de impulsar la industria española en la revolución industrial del siglo XXI. Estas son temáticas que es verdad que son muy amplias, entonces dan cabida a muchas cosas y es posible que eso sea uno de los efectos por los cuales sean las temáticas donde hay más participantes. Pero también es verdad que son temáticas de mucho interés, porque la industria, en la revolución industrial del siglo XXI, bueno, pues tenemos ahí un montón de temas que son absolutamente relevantes para la industria española. Y por el otro lado, en la energía, pues somos bastante buenos en el sector energético, en temas de renovables, históricamente, el tema del almacenamiento, el hidrógeno, todo esto son temas que son y yo creo que seguirán siendo probablemente muy relevantes y por supuesto porque son los retos que tiene Europa en este periodo. Y está claro que en la industria española pues son temas que le son afines y que son donde son competitivos. Si seguimos adelante, voy a intentar cambiar yo.
Yo creo que esta era mi última transparencia. Sí, esta era mi última transparencia y ahora os quería contar un poco cómo veo yo o qué es lo que os puedo contar sobre la convocatoria del próximo año. Como os decía, ninguna convocatoria en concurrencia competitiva de un año y el siguiente son idénticas, son muy parecidas. Es decir, hay algunas que van a ser muy parecidas, como misiones. En misiones no esperamos grandes cambios en lo que es la convocatoria, la composición de consorcios, presupuestos por consorcio, todo eso probablemente siga bastante parecido, pero hay que leerla porque muchas veces se hacen cambios y siempre cuando se hace una nueva convocatoria se aprovecha para hacer mejoras, lo que nosotros entendemos que son mejoras. Entonces hay que leer las convocatorias cuando se publican. No se va a conocer el contenido de la convocatoria hasta que se publique. Estamos empezando a trabajar en la siguiente convocatoria, pero y que esperamos que se publique a lo largo de este primer semestre del año. Intentamos, y eso lo hacemos siempre, publicarla lo antes posible, porque como sabéis, probablemente estos fondos hay que ejecutarlos en los años en los que están, pintados, digamos, es decir, los fondos para este año hay que ejecutarlos este año, con lo cual hay que resolver la convocatoria este año. Hay plazos legales para resolver las convocatorias. Eso significa que sí o sí esta convocatoria de emisiones de 2022 tendrá que resolverse en 2022 y el que se resuelva el 31 de diciembre de 2022, por decir algo, es malo para vosotros y es malo para nosotros, porque al final nosotros tampoco nos gusta tener una convocatoria por resolver hasta final de año. Así que, bueno, intentamos adelantar lo máximo posible y, como os digo, nuestra intención es publicarla en el primer semestre del año. ¿Cuándo? Pues todavía no lo sabemos, porque todas las convocatorias pasan por una serie de procesos legales que llevan su tiempo y que, bueno, además tenemos que publicar varias convocatorias, no es la única convocatoria que tenemos. ¿Qué más cosas os puedo contar? Mínimo de presupuesto que va a tener 120 millones de euros, que son los que están ya decididos en los fondos de recuperación y resiliencia. ¿Cómo se hace la elección de las misiones que vamos a tener para la próxima convocatoria? Bueno, pues esta convocatoria de misiones lo que sí que queremos es que vayan evolucionando, vayan cambiando las temáticas de una convocatoria a la siguiente. Sí que hay que tener en cuenta que al final vamos a tener que responder a los mismos retos, como os decía al principio, que están ya del periodo 2021-2027 europeos. Y estos retos son la sostenibilidad del cambio climático y la digitalización. Evidentemente vamos a tener que ver misiones en esos ámbitos. Ahora, ¿cuáles van a ser las misiones? Pues ahora mismo no os lo puedo decir porque es que no solo no están decididas, sino que no están ni empezadas a decidir. ¿Y cómo decidimos? Bueno, pues se hace una serie de, se hace un borrador previo y con ese borrador previo lo que hacemos es consultas públicas. ¿Y qué utilizamos para hacer esas consultas públicas? Pues consultamos asociaciones empresariales, plataformas, digamos, todos los agentes que consideramos y las administraciones públicas, agentes de las administraciones públicas. Todos los agentes que consideramos que pueden aportar y que pueden de alguna manera representar al sector empresarial, porque claro, no podemos consultar a todas las empresas, sería una locura. Entonces, intentamos convocar a todos los agentes que representen a ese sector empresarial, que al final nos va a dar una idea de cuál es la importancia de ciertas misiones, de ciertos retos en el tejido empresarial español. ¿Qué más? Con respecto a si se puede, no se puede, cómo se puede hablar con nosotros durante la presentación de los proyectos.
A ver, en concurrencia competitiva y por temas de igualdad de oportunidades, no podemos reunirnos con las empresas. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de reunirnos con todas las empresas, no podemos asegurar igualdad de trato a todos los participantes. Este es el motivo por el cual no hacemos reuniones de estos proyectos y no damos tampoco asesoramiento en cuanto a lo que es un proyecto específico. Asesoramos en cuanto a las dudas con respecto a la convocatoria. Es decir, si no he entendido bien un artículo, si no he entendido bien si mi empresa, por tipología de empresa, encaja o no encaja en la convocatoria, si tengo algún problema con respecto a por ejemplo, a la subcontratación, que es un tema que siempre nos preguntan bastante, o si hay algo que tengo que incluir, a cómo se interpreta algún apartado de la convocatoria que no tengo claro. Todo eso sí se puede responder, pero cuando ya entramos a interpretación o a una idea de un proyecto específico, ahí no podemos entrar porque sería dar ventaja a unos participantes con respecto a otros. Por eso os he puesto el correo de emisiones, que es un correo también anónimo. Aseguramos así que no hay, no tenéis, digamos, una relación, aunque a veces respondemos directamente, siempre y cuando no sean preguntas, digamos, relacionadas con un proyecto específico, respondemos directamente, no pasa nada, pero tenemos un correo anónimo que nos asegura que podemos dar igual trato a todos los participantes. ¿Qué recomendaciones haría? No sé si me he saltado algo con respecto a alguna, pero si no me lo podéis preguntar después, entiendo. ¿Qué recomendaciones? La primera recomendación es que hay que leer la convocatoria. Otra cosa, plazos. Los plazos normalmente no son muy largos. Las empresas, por eso sí que hacemos estas jornadas y las empresas se pueden basar en convocatorias anteriores. Es verdad que no van a saber las temáticas precisas hasta que no se publique la convocatoria. Respecto a recomendaciones, como os decía, por un lado, leer la convocatoria, tener un consorcio equilibrado. Todo el mundo que está en un consorcio, hay veces que te dicen, ya, tengo este consorcio, pero es que me ha pedido esta empresa que le dé un favor, que le meta en el consorcio, pero es que no se termina de ajustar. A ver, el evaluador se da cuenta y eso lo que hace es perder puntos, el consorcio. Con lo cual, el consorcio tiene que tener sentido. Todas las empresas que están en el consorcio tienen que aportar algo. Y eso se tiene que reflejar en toda la propuesta. No se puede meter una empresa que no tiene sentido, ni un organismo de investigación podemos subcontratarlo si no es el organismo de investigación que necesito para el proyecto. Y el porcentaje de participación del organismo de investigación, lo mismo. Tiene que ser el que tiene que ser, ni más ni menos. ¿Vale? Hay un mínimo, pero a partir de ahí, y hay un máximo también, pero a partir de ahí tiene que ser el que tenga sentido dentro de nuestro proyecto. La tecnología va a ser lo primero que va a leer el evaluador y va a ser lo que le va a interesar. Tened en cuenta que el evaluador son, como os decía al principio, personas muy especializadas y personas muy especializadas en una tecnología. Y lo que les va a gustar sobre todo es la tecnología del proyecto. Entonces, ahí es donde hay que echar el resto. En demostrar que eso tiene un componente de ruptura con lo que hay en el mercado. Demostrar también que eso tiene sentido para el mercado, es decir, yo no voy a hacer un desarrollo que luego no pueda vender, porque eso se va a evaluar negativamente. Esto no es hacer por hacer, esto es impulsar al crecimiento empresarial. El crecimiento empresarial va a materializarse si mi proyecto va a tener luego un reflejo en el mercado, si yo voy a tener una venta de lo que yo voy a hacer en el mercado que justifique el hacer esa inversión, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que las empresas van a tener también que poner una parte, siempre lo pone la empresa. Nosotros vamos a poner
hasta el máximo que nos permite la ley, pero siempre hay una parte que lo va a tener que hacer que poner la propia empresa. Y para eso a la empresa le tiene que interesar lo que hace. Y entiendo que a la empresa le interesa lo que hace si ve un reflejo en el mercado, si sabe que va a vender lo que va a desarrollar. ¿Vale? Todo, o sea, no dejéis ningún apartado pensando que hay apartados que no son tan importantes como otros. Todos los apartados de empleo, de igualdad de género, de impacto medioambiental, todos esos apartados que parecen que son menores, son absolutamente relevantes, porque al final aquí vais a competir con otros. Todos los puntos son valiosos. Entonces, tened mucho cuidado con todos los puntos. Y yo creo, y bueno, luego, fundamental, que parece una tontería lo que os voy a decir, ojo a presentar la propuesta un segundo tarde. Más vale que la presentéis el día antes, en peor estado, que por presentarla el último momento y perfecta, no vayáis a entrar. Con lo cual, tenéis que presentarla un rato antes, una hora antes, un día antes, con tiempo suficiente para que si pasa algo nos quedéis fuera, porque eso es imposible de alegar. O sea, el presentarla un segundo tarde significa quedarse fuera de la convocatoria. Y yo creo que con eso, salvo que se me haya olvidado algo, os he dado todas mis... Termino mi charla, yo creo que me podréis preguntar, no lo sé, pero estoy a vuestra disposición, tenéis el buzón y tenéis mi correo. Perfecto, Pilar, muchas gracias por tu intervención. Ya tenemos 3 preguntas para después, las dejaremos para el final y daremos paso ahora a José Manuel, que nos explicará su experiencia desde Ajusa en cómo han tramitado un proyecto consorciado con CEDETI, qué aspectos positivos han visto y también qué aspectos entendemos que pueden ser mejorables en la propia tramitación. Cuando quieras, José Manuel. Hola, buenos días y gracias, Gerard, por la introducción. Bueno, primero quería comentar que no tengo una presentación, así es que iremos hablando y charlando sobre el tema. Pero también deciros que a las 10:30 pues tenía otros compromisos previos, así es que mi charla va a ser un poco reducida porque o sea, nos hemos extendido un poquito y bueno, no voy a poder quedarme tampoco al tema de las preguntas. Entonces, pues por centrar un poquito en nuestra experiencia, porque ya creo que tanto Gerard como María Pilar pues han explicado formalmente cómo se deben presentar los proyectos para que tengan éxito en las distintas convocatorias públicas. Formalmente creo que está todo explicado, pues simplemente pues incidir en aquellas características pues que ha hecho que Ajusa pues haya tenido éxito no solo en este último proyecto que estamos acometiendo del Plan Tecnológico de Automoción Sostenible, sino en otros muchos proyectos que con diversos ministerios y con el CEDETI pues hemos ido desarrollando siempre con muy buena acogida, ¿no? Y bueno, yo creo que el principal aspecto es que primero tiene que haber una por parte de la propiedad de la empresa. Yo vengo de una pyme, estamos hablando de una empresa privada que se juega su dinero. Tiene que haber una clara visión por parte de la propiedad de la empresa de que es necesario pues, o bien un negocio nuevo o mejorar el negocio tal como está para a partir de ahí buscar proyectos que desarrollen nuevas tecnologías o que desarrollen nuevos productos y buscar financiación pública. Pero lo primero, obviamente, tiene que ser eso, pues la necesidad de un nuevo negocio, como era nuestro caso. En nuestro caso es bien claro, ¿no? Una empresa que se dedica a fabricar componentes para el motor de combustión interna y que ya en 2003 pues empezamos a ver que el motor de combustión interna pues antes o después pues iba a dejar de producirse y nuestro negocio estaba ahí. Entonces pues había una necesidad clarísima y a partir de ahí pues se identificó una tecnología entonces emergente como eran las tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible y
bueno, pues ese fue el origen, ¿no? de nuestros desarrollos en hidrógeno en pilas de combustible. A lo largo de estos años, pues hemos tenido pues, olas de mayor interés, olas de menor interés. Tengo que decir que siempre el CDTI pues, nos ha apoyado cuando hemos hecho cerca de 8 proyectos bien definidos, pero siempre con una cadena de desarrollo en esta tecnología. Unos se apoyaban en otros y siempre el CDTI nos ha apoyado. Y bueno, y obviamente en el último proyecto, cuando ya hay fondos europeos detrás y ya parece que el hidrógeno y las pilas de combustible, la mayor parte de la sociedad está, y a nivel europeo sobre todo, están convencidos de que va a ser parte de la solución para la electrificación y la descarbonización de algunos sectores bastante complicados de electrificar, pues la verdad es que ya lo teníamos todo hecho, porque teníamos trayectoria, teníamos una tecnología disruptiva, tenemos un plan de negocio más o menos definido. Como empresa privada que nos jugamos nuestro dinero, hay que recordar que las ayudas pues solo son una pequeña parte o una parte, si quieres, importante de la inversión, y hay que tener claro un plan de negocio y cómo vamos a recuperar esa inversión, ¿no? Una vez que tienes todo esto, pues la verdad es que ya lo único que hay que hacer, tienes una tecnología disruptiva, tienes un plan de negocio, tienes una trayectoria, pues es formalmente, efectivamente, como han dicho Gerard y María Pilar, pues leerse bien las convocatorias y realmente respetar todas las formalidades que hay que hacer para presentar las ayudas. Pero si estas dos primeras cosas están claras, pues todo lo demás ya viene bastante fácil. Y en el caso concreto del último proyecto en el que estamos embarcados, es dentro de la convocatoria del Plan Tecnológico de Automoción Sostenible, pues AJUSA lidera un consorcio de 5 empresas muy importantes y en un proyecto con concurrencia competitiva como ha sido este, con un presupuesto bastante limitado de 40 millones de euros, con unos plazos de presentación pues muy cortos por necesidades del CDTI y de compromisos a nivel europeo de plazos, pues la verdad es que hemos tenido que correr bastante, formar un consorcio aunque sea solo de 5 empresas, pues no es fácil. Aquí hemos tenido también una muy buena ayuda de FEI Group, que nos ha coordinado, nos ha dado documentación, nos ha apoyado constantemente en todo el proceso y al final, pues entre las 11 proyectos que han sido aprobados dentro del Plan Tecnológico de Automoción Sostenible, pues hemos tenido la suerte de que el consorcio liderado por AJUSA y otras empresas muy importantes, proveedores de primer nivel de automoción, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, que conformamos este proyecto, pues hemos conseguido pues la ayuda pública. Y el consorcio pues está alrededor de una tecnología que ahora sí realmente está de moda, ¿no? Es el caso de la aplicación de la pila de combustible en el transporte pesado y semipesado, que parece ser que va a ser el primer área donde la pila de combustible va realmente a tener un impacto importante. Todo el mundo sabe que la electrificación en automóviles y en pequeñas autonomías pues se va a hacer fundamentalmente por batería, pero es una tecnología esa que tiene muchas limitaciones cuando se quiere trasladar al vehículo pesado y semipesado y cuando tienes necesidades de largas autonomías. Y entonces aquí la tecnología de pila de combustible es realmente disruptiva y va a ser parte de la solución sin ninguna duda. Y bueno, pues a partir de ahí teníamos plan de negocio, teníamos una tecnología disruptiva. Pues la verdad es que todo ha ido bastante sencillo y bueno, una vez cumplidas las formalidades, que son muchas, efectivamente, hay que leerse bien las convocatorias, pero una vez que tienes esas dos cosas bien atadas, tienes buen apoyo de una consultora, pues todo viene muy fácil.
Y nada, pues esa es nuestra experiencia. Lo siento mucho, pero no voy a poder quedarme a consulta de preguntas porque tengo otros compromisos previos. Muchas gracias de todas formas. Muchas gracias, José Manuel. Igualmente, es verdad, nos hemos alargado un poco. Pues muchas gracias igualmente por contar tu caso de éxito y gracias por vuestra participación. Gracias. Pues esta ha sido un poco la sesión. Esta ha sido la sesión un poco de hoy. Pilar, sí que te agradecería si puedas poner la cámara también, porque empezamos el turno de preguntas y principalmente las preguntas sí que van dirigidas hacia ti, Pilar, te voy lanzando. La primera, nos preguntan de tu presentación si se podría llegar a saber qué cantidad de propuestas hubo para cada temática. Hemos visto las resueltas, pues sí que las que han participado. Las propuestas eran la primera de las dos tablas que puse, eran las propuestas que hubo en cada. Pero por temática. Sí. A ver, a mí es que me han pasado, soy muy sincera. Primero, me han pasado un informe que se publicará dentro de, no sé deciros cuánto tiempo, pero en breve se publicará en nuestra web un informe al que podréis tener acceso cualquiera, ¿vale? En el área de publicaciones de nuestra web. Entonces, con este informe es con lo que yo he hecho esta presentación. En el informe no estaba desglosado, con lo cual el hacer este desglose es como un trabajo de chinos, no, más allá de que de chinos, es como horroroso. Entonces, no lo sé si ese informe evolucionará, incluirá también eso, pero de momento no lo he podido hacer porque es muy, muy, muy laborioso. Digamos que no es una primera derivada, vamos, que es más difícil. Perfecto. También preguntan, Pilar, sobre las grandes misiones. Sí que quería decirte una cosa, o quería deciros una cosa, porque lo estuve pensando ayer mientras que hacía la presentación, y es que estoy segura, o casi segura, de que digamos que la curva que sale una vez que vemos los proyectos aprobados es similar a la curva que veríamos con propuestas. No sé si me explico. Que probablemente las áreas donde más demanda ha habido sean las mismas áreas donde más proyectos aprobados ha habido. Por las propias áreas, porque lo he dicho durante mi presentación, eran áreas donde de alguna manera son un poco más extensas en cuanto a contenido. Perfecto. También preguntan, Pilar, sobre si las 9 grandes misiones que vimos en 2021 se van a mantener o van a existir potenciales cambios. Y una pregunta que me parece muy interesante, si también antes de la apertura de esta convocatoria se van a poder ver o entrever cuáles van a ser estas misiones. Pues no lo sé. No lo sé. No lo sé. O sea, que van a cambiar, ya os digo que van a cambiar. Porque lo que pasa es que, si recordáis, de la convocatoria de 2020 a la de 2021 hay alguna misión que se ha mantenido, aunque no, digamos, no totalmente la letra pequeña, pero se ha mantenido, por ejemplo, la misión de industria y la misión de energía. Del todo yo no creo que desaparezcan, porque son los grandes retos al final, ¿no? Y misiones en digitalización, pues lo mismo, son los grandes retos. Pero de momento no sabemos nada y las misiones van a cambiar seguro. Y es difícil saber. Hombre, intentamos publicar la convocatoria antes de que abra, para que las empresas puedan empezar a prepararse. Pero bueno, perdonadme porque se me ha cruzado un mensaje y me he quedado un poco dispersa. Pero van a evolucionar y ya os digo que lo que tenéis que tener en mente son los grandes retos europeos y que de alguna manera probablemente estén reflejados. También preguntan, Pilar, si desde la publicación sabemos ya el plazo para presentar solicitudes. ¿Cuál va a ser? Si se va a mantener el de 2021, va a cambiar. No sabemos, vamos, es que yo creo que dependerá también qué margen tengamos nosotros. Si podemos abrir pronto, probablemente podamos dejar más tiempo la convocatoria abierta, pero si al final se nos
se nos va un poco el plazo hacia más allá del primer semestre del año, porque no podamos hacerlo antes, entiendo que limitarán el plazo de apertura de la convocatoria a lo mínimo que pensemos que se puede. Es que son cosas que es muy difícil de prever, ¿vale? Es muy difícil saber estas respuestas. Vamos, que es que no la sabe nadie. También preguntan como te hemos presentado con tu experiencia previa, ¿no? En la parte de Horizonte 2020, nos preguntan si nos puedes clarificar qué incompatibilidades puede haber entre los proyectos de CDTI de misiones y convocatorias europeas del Horizon Europe. ¿Qué incompatibilidades? Vale, misiones, si os leéis la convocatoria, es incompatible con todo. ¿Por qué? Con todos aquellos proyectos que vayan que pidáis financiación exactamente para lo mismo, ¿vale? O sea, es decir, si yo quiero hacer un proyecto y ese proyecto es más ambicioso que lo que puedo recoger en misiones, por decirlo de alguna manera, dividirlo en dos y pedirlo a dos convocatorias distintas. Porque en misiones es incompatible con todo porque vamos al máximo que nos permite la ley de subvenciones. Con lo cual, no se puede financiar nada con dos convocatorias distintas si vamos a máximos. No sé si me explico bien, porque a veces me da la impresión de que hablo en términos de cómo ayudamos y no en términos de cómo lo entiende la gente. Pero es que la ley permite un porcentaje máximo de ayuda a cada proyecto y no podemos sobrepasar. Ese máximo no se puede sobrepasar nunca. Con lo cual, ese proyecto de misiones nunca va a poder ir con lo mismo que va al proyecto, esos mismos desarrollos, no pueden ir a ninguna otra convocatoria. Creo que ahora más o menos. Totalmente, Pilar. Otra pregunta preguntan si es habitual ver proyectos denegados que vuelven a presentarse potenciando donde tienen ámbitos de mejora y cómo ve CDTI estas vueltas a presentar de un mismo proyecto a otra convocatoria, a otra anualidad. Eso es absolutamente normal, que los proyectos que no han conseguido una vez ayuda se presenten al año siguiente. Yo tengo que hacer solamente un pequeño aviso. Ojo con el efecto incentivador. El efecto incentivador, como sabéis, es que un proyecto no puede empezar antes de obtener la ayuda, antes de solicitar la ayuda, ¿vale? Con lo cual, ojo con el efecto incentivador, porque si de alguna manera está claro que ese proyecto podría haber empezado antes de volverlo a presentar, no podría ser adjudicatario en la siguiente convocatoria. Pero si se cumple el efecto incentivador, es decir, si ese proyecto no empieza sí o sí antes de que vaya a obtener la ayuda, porque imaginaros que hay un contrato con el organismo de investigación que dice que va a empezar a investigar el mes después de hacer la solicitud. Ya quedaríamos fuera para la siguiente convocatoria, ¿vale? Por decir algo. Perfecto. Y una última pregunta en referencia a cuando hemos hablado de la estructuración de un consorcio que tiene que ser equilibrado. Preguntan qué entiende CDTI por ese, o sea, podemos dar un poco más de detalle de qué entiende CDTI por este consorcio equilibrado, tanto a nivel de presupuesto como a nivel técnico. A ver, yo creo que eso primero en la convocatoria viene que ninguna empresa, me parece, puede tener más del 60% del presupuesto del proyecto. Pero claro, imaginaros que el líder tiene el 55% del presupuesto del proyecto y luego son 8 empresas. Esas 8 empresas, a lo mejor hay una pyme que tiene $500.000 de euros solo de presupuesto porque no tiene capacidad para hacer más, pero realmente su contribución técnica es muy importante. Es que están las dos cosas. O sea, es muy difícil deciros aquí cuál es el porcentaje de participación de cada empresa, porque no hay una regla fija. Lo que sí que es verdad es que tiene que haber una contribución técnica al proyecto que el evaluador considere que tiene sentido, que es relevante y que por lo tanto no tiene que ir subcontratado. Porque si es una contribución menor y además el presupuesto es menor,
se va a considerar que la empresa iría mejor subcontratada porque no, digamos que no tiene nivel o no tiene sentido que participe al mismo nivel de riesgo como los socios. No sé si me he explicado bien, pero es eso, es una mezcla entre el porcentaje de participación económica, la contribución económica al proyecto, es decir, el porcentaje en el presupuesto, pero también es muy importante el porcentaje en la contribución técnica, es decir, que la actividad técnica, que no sea, por ejemplo, una empresa que lo único que hace son las pruebas, por decir algo, si esas pruebas no son de una relevancia absoluta para el desarrollo del proyecto. O una empresa que lo que pone es el laboratorio, donde se van a hacer pues una serie de pruebas. Y ese laboratorio a lo mejor es mejor que vaya subcontratado, porque lo único que voy a hacer es allí pues hacer las pruebas que yo tenga que hacer, ¿vale? O sea, yo creo que es de lógica, pero que es muy difícil deciros algo que sea porcentajes y contribuciones técnicas. Es bastante lógico y cuando lo lea, muchas veces hay un consejo que me ha parecido siempre fantástico, que es que hacer leer las propuestas a un tercero. Ese tercero, al final, no tiene nada que ganar ni que perder y va a poder decir mucho sobre si la propuesta la entiende, sobre si todo lo que lee en la propuesta tiene sentido. Y bueno, yo creo que eso es un poco lógica. Perfecto, muchas gracias, Pilar. Tenemos alguna pregunta más, pero por no dilatarnos mucho más en el tiempo, que ya vamos 15 minutos tarde, cerraremos aquí la sesión. Agradecer a todos los participantes por haber estado durante toda la sesión. Agradecer también a la participación en estas preguntas que habéis podido realizar y sobre todo agradecer a Pilar como a José Manuel por su participación en esta ponencia. Sin más, muchas gracias a todos y esperemos que la sesión haya sido lo suficientemente atractiva y que tengamos pues, muchos proyectos con todas las características que hemos dicho y que CDTI pues, al final pueda financiar a los mejores. Muchas gracias a todos y buenos días. Buenos días.